términos, es decir, las palabras en sí. Teórico mixto puro y cuál fue el Empírico. Para poder distinguir cómo se ven esos enunciados, lo teórico, lo puro, lo mixto, se refiere a qué tipo de términos tienen. Es decir, las palabras que refieren cosas como varicela, que refiere a una enfermedad, o manchas de color rojo y púrpura, que están refiriendo a un rasgo que es observable, tienen que estar, son los términos que refieren, las palabras que refieren esos términos, ¿no? Según su clasificación. Entonces, lo primero que van a tener que hacer es fijarse qué tipos de términos tienen. Y en el enunciado se fijan qué tipos de términos tienen o no tienen. Los términos pueden ser o bien teóricos, o bien observacionales, o bien lógico-matemáticos. Los lógico-matemáticos no nos van a interesar mucho, nos van a interesar distinguir entre los observacionales y los teóricos. Cuando decimos que un término es observacional, cuando se refiere a una entidad, es decir, cosa que existe en el mundo, que sea observable, yo la pueda captar seguro con cualquiera de mis 5 sentidos. A una pregunta que se hizo en el foro, si eso debe estar presente o no, no tiene por qué estar presente. Un árbol es observable, lo esté mirando en este momento o no. ¿Sí? Entonces, perro es observable. Rabia, sin embargo, ¿yo la puedo observar, la rabia, o lo que observo es la baba que tiene el animal, la espuma? Entonces ahí voy a poder distinguir. En un enunciado, si me dice, acá hay un perro con baba, sé que a lo que se está refiriendo es observable. Si dice, el perro tiene rabia, sé que ese término no es observable. Entonces, para clarificar, una cosa es la enfermedad y otra cosa son los síntomas de la enfermedad. Los síntomas de la enfermedad es lo que para nosotros va a ser observable. El nombre que recibe la enfermedad no va a ser observable. Ese es un punto clave para poder distinguir entre qué tipo de términos tiene un enunciado. Una vez que yo me fijé todos los términos que tiene, veo que son todos observables y no tiene ningún término teórico, entonces el enunciado va a ser observable. Después me fijo si es una generalización, si es singular. Es una forma de empezar, ¿eh? Alguien podría empezar diciendo a ver si es una generalización, son como tips, nada más que yo digo. Si veo que tiene de ambos, entonces va a ser mixto. Y si veo que tiene solo términos teóricos, va a ser puro. Ustedes me dirán a mí, bueno, pero a mí se me hace lío con los términos teóricos, porque yo no sé si son observables o no, me pongo nervioso. No, los términos van a ser lo suficientemente claros como para que ustedes puedan definirlos. Y por ejemplo, si dice algo psicosomático, una enfermedad psicológica, o tiene un Edipo, el Edipo no es observable. Lo que yo puedo ver es que el muchacho le hace caso a la mamá todo lo que dice, la mamá le ordena la ropa, le hace la comida, no se va nunca de la casa, vive siempre ahí, bueno, ese tiene un poco más. ¿Sí? Pero el Edipo, ese no lo observo. Entonces, para que algo sea observable, basta con que sea posible para una persona en condiciones adecuadas, es decir, no ciega o que le falte algún sentido, obviamente, ver o sentir aquello a lo que se refiere el término.
Por ejemplo, yo no puedo ver un electrón, no porque no tenga buena vista, sino porque no es observable. Yo necesito un aparato especial para poder captar un electrón. Por ejemplo, una partícula elemental. ¿Cómo se descubrieron las partículas elementales? Se hizo un aparato grande que se llamó acelerador de partículas, y la partícula no se observa, se observa la estela que dejó al pasar, y yo digo, por ahí pasó una partícula. Esa es re teórica. Como una inferencia, ¿no? Yo estoy haciendo de algo que sí observo, la estela que dejó al pasar. Entonces, para que quede claro, para resolver los ejercicios, las enfermedades suelen postularse para explicar sus síntomas, que son observables. Debido a ello, los términos que hagan mención a síntomas, dolores, alta temperatura, manchas, lo que quieran, son observacionales. Mientras aquellos que hacen referencia a la enfermedad que los causa, rabia, rubiola, sarampión, lo que sea, son términos teóricos. Ahora bien, yo ya sé si un enunciado es observacional o si es teórico. Ahora, ¿cómo saber si es observacional, si es un enunciado básico o si es una generalización empírica? Si tiene algún término teórico, aunque sea uno solo, se trata de un enunciado teórico, ¿sí? Entonces, si es observacional, puede ser o básico o una generalización empírica. Si es un término teórico, aunque sea uno solo, se trata de un enunciado teórico. Si uno está en el segundo caso, es decir, tiene términos teóricos, un enunciado teórico, aparte de tener términos teóricos, no tiene ningún observacional, entonces es un enunciado teórico puro. Si un enunciado teórico tiene al menos una observacional, es mixto. Esto se lo digo porque se lo van a tomar y hay un ejercicio que se digo. Ahora yo quiero saber si es general o es singular. Una ayuda a memoria, así como un eslogan. Un enunciado será general cuando hable acerca de una clase universal. Y singular cuando no lo haga. Es como una cosa fácil para acordarse. ¿Un ejemplo de esto? Sí, ahora te doy. ¿Y con los existenciales? Ya lo vamos a ver. Vamos a ver. Después vemos las explicaciones. Para saber si es general o singular, lo que yo tengo que pensar, ¿es humanamente posible que yo pueda apuntar todos los elementos que contiene este enunciado? ¿Es humanamente posible? Si yo digo, todos los metales se dilatan con el calor. Estoy dando un ejemplo de un enunciado general, es más, es una ley. ¿Sí? Yo puedo observar todos los metales. Cuando digo todos, ¿no? El cuantificador, todos, ustedes lo saben por dos. Estoy diciendo los pasados, los presentes y los futuros. ¿Es para mí humanamente posible hacerlo? Entonces, si no es humanamente posible, ¿cómo será? General. Por ejemplo, acá vieron un ejemplo muy bueno sobre
las arvejas. Por ejemplo, las arvejas, si yo digo las arvejas, se usan para hacer guiso. Estoy hablando de todas las arvejas. Ahora, si yo digo las arvejas de esta lata están podridas, es una lata, son las arvejas contenidas en la lata. ¿Es algo que para mí es imposible de observar? No. Es posible. Entonces, si son estas 20 arvejas que están acá, aunque sean 20, no una sola, aunque sean 20, son observables. Son singulares. Son observables y son singulares, porque son solo esas 20 arvejas que yo tengo que contar. Por eso, la pregunta no es cuánta cantidad de cosas es, y la dificultad de uno podría ser, bueno, cuánto es mucho y cuánto es poco. O sea, está bien, vos me explicás esto de las 20 arvejas, pero si en vez de 20 arvejas son 100, ¿son contables? Sí, todavía son contables. Ahora yo digo, todas las arvejas del mundo no son contables. No siempre a paso, porque después hay un ejercicio, una actividad que se refiere a eso, del 80% de uno es general y el otro es singular. Entonces, siempre los enunciados singulares se refieren a unas pocas cosas puntuales. Júpiter tiene anillos. Los enunciados generales se refieren a las leyes universales, como les dije yo, por ejemplo. Acá dice todos los planetas giran en elipses. Ese es el ejemplo que tenían ustedes, pero yo le di todos los metales se hidratan con el calor, o si no, Leónidas, supongo que se llama mi perro, Leónidas echa espuma por la boca. Ese sería singular. ¿Sí? Y aquí yo puedo derivar que tiene rabia. Otro ejemplo que dieron de general y puntual es una profesora que tiene un gato que se llama Leticio, que decía: Leticio, mi gato, y era efectivamente su gato, es mamífero. Entonces yo ese lo puedo observar, aunque mamífero sea un término grande, porque muchos de ustedes se preguntaban, ¿es un nombre de una especie? Parece iluminante. No, pero ahí no me estoy refiriendo a los mamíferos, me estoy refiriendo a Leticio, que es mamífero. En cambio, si yo digo los gatos son mamíferos, me refiero a todos los gatos. Y ustedes me dicen, yo podría contar todos los gatos. ¿Estás seguro? Los que existieron antes, los que existen ahora, los que existirán en el futuro. En el futuro, ese es el problema aparte. En el pasado tendrían que estar todos los gatos anotados. En el presente, ponele que con la computadora todos me anoten los gatos. Pero en el futuro, qué sé yo cuántos gatos va a haber, no tengo idea. Y a lo mejor dejan de ser mamíferos y ponen huevos los gatos. ¿Saben? La ciencia cambia tanto. Alguien me preguntó sobre los existenciales. Sobre los enunciados existenciales, eran aquellos, por ejemplo, uno que decía, existen niños, por ejemplo, podríamos decir, existen niños que cuando nacen presentan durante los primeros días un color amarillento en la piel. Eso lo saben ustedes porque los bebés a veces cuando nacen tienen un poquito de ictericia, ¿sí? Se pasan unos días hasta que se le va lo amarillito de la piel, que se llama ictericia. Y también es para otras enfermedades hepáticas, es una disfunción hepática lo que produce el color amarillo de la piel. En los bebés se cura, en las personas adultas ya significa que le está funcionando bastante mal, es más irreversible. Entonces, ese es existencial, ¿sí? Porque dice existen. Ahora, ¿es general o es particular? ¿O es singular? Existen niños, muchos niños. Existen niños, en general. Ahora, si yo digo
o hay un bebé nacido hoy a la mañana que está mal, es singular, es existencial. Ahora la definición existenciales no habló, quiere decir ya está. Si no habló, no. Yo tengo una pregunta. Sí. Con respecto a lo anterior, en general, usted había dicho todos los metales se dilatan con el calor. Sí. Si fuera, por ejemplo, el oro se dilata con el calor. Es lo mismo, porque también. se refiere a todo el oro. Claro. O sea, hay que tener mucho cuidado con el artículo. Uno a veces mira el artículo y dice, si es un artículo que está en singular, es sustantivo, todos sabemos lo que es artículo sustantivo, ¿no? No, por la voz. Entonces, era el niño que no es independiente cuando nace. No se refiere a un niño solo, se refiere a todos los niños. La causa de tal enfermedad es la introducción en la corriente sanguínea de materia cadavérica. Estoy refiriendo a toda la causa, la única causa de todo lo que se enferma. ¿Sí? Así que me estoy refiriendo a un universo amplio y no a uno chiquito. Tiene que ser bien particular, bien acotado. Si dijera este niño sería todavía mejor. Entonces, ¿está el objeto en plural, en caso general? Perdón. Si están los objetos en plural, como pasa acá, los niños, ¿va a ser general? Sí. Salvo que diga los niños que entraron hoy a la mañana al hospital. Claro. Entonces, vamos para el otro lado ahora. Porque esto de lo general y lo singular tiene su problema, como es lo del porcentaje. Vamos para el otro lado. Si son contables, es singular. Si no son contables, es general. Si yo digo que de los niños que visitaron el hospital, el 20% tenía fiebre. Bueno, yo lo puedo contar porque hoy a la mañana hubo un registro de todos los niños que se presentaron y los puedo contar, entonces es singular, no es universal. Ahora, si yo digo, y ahí lo dije con porcentaje, el 80% de los niños padece de enfermedades bronquiales en invierno, estoy refiriendo a todos los niños del mundo, aunque tiene un porcentaje, ahí tiene un porcentaje. Sí. Si es el 80% no se define la contabilidad de sus niños. O sea, como si cuando decís el 80% de los niños es singular. No, eso no es singular. El 80% de los niños del mundo, ¿no? El 80% de los niños tienen enfermedades bronquiales en el invierno, o el 80% de las personas se enferma de gripe en el invierno, o el 50% de las personas se enferman de gripe en el invierno. Eso yo no lo puedo contar porque son muchos. Claro, pero a ver un porcentaje. Está calculado más o menos. Sí, pero al ver un porcentaje es porque hubo una estadística detrás. Y aparte porque todas las personas no se enferman, se enferman justamente una cantidad. Entonces ahí es cuando nosotros ponemos o probabilístico o estadístico según la opción que le dé el enunciado. Pero, por ejemplo, si yo digo el 50% de los alumnos de la clase faltaron, No, eso yo lo puedo contar. Porque yo sé cuál es la cantidad total de los alumnos de la clase, entonces puedo saber que faltaron el 50%. ¿No sería al mismo tiempo existencial? ¿Cómo? ¿No sería al mismo tiempo existencial? No, porque yo no digo que existen alumnos que faltaron. Ahí hay que ponerle un término existencial. Ahí hay una probabilidad clara, pero es singular. una pregunta. ¿Existencial es cuando es algo que existe realmente? No, puedo decir, existen los ángeles que migran. Tiene que nombrar la palabra Es existencial. Lo que pasa es que el término que tiene adentro ya es otra cuestión. Claro. Una cosa es decir que algo es existencial, y otra cosa es decir
¿Qué términos tiene adentro? Si son términos observables o no. O sea, tiene que estar sí o sí la palabra existe. Para que se... Y va a decir, hay algunos, puede decir, hay algunos, en vez de existe o algún sinónimo de existe. En el aula 4 tenés... ahora yo les había traído otros ejemplos existenciales. Había, por ejemplo, que decían existen personas al límite. No sé. Sí, es en general. Hay en el mundo personas al límite. Cuidado con el existe. O sea, debe estar bien refiriéndose a lo existencial. ¿Sí? Eso es como decir, en el mundo hay personas al límite, no que haya algunos. Bien, los enunciados existenciales afirman una propiedad de algunos elementos de una población. De algunos elementos. Por ejemplo, algunos alumnos estudian para el primer parcial. Algunos casos de cáncer se curan con la droga X. Y como bien había puesto una compañera docente en el foro, lo que tienen el problema de los enunciados existenciales y los que tienen probabilidades es que son difíciles de refutar porque uno no sabe si entró en el 80 o en el 20% de los que no tenían la enfermedad, y si no hay un chico albino, entra dentro del caso de que existen algunos chicos albinos. No puedo refutarlo. ¿No es existencial? ¿Cómo se dice? Por ejemplo, observacional. No, existencial es otra cosa que observacional. Observacional se opone a teórico. General, universal, singular, ese orden. Existencial, probabilístico, básico. Tenemos que tener bien ordenado eso, por eso yo estoy yendo por partes. Uno tiene que ver con la cantidad de personas que abarca. Otro tiene que ver con la referencia del término, si se puede observar o no se puede observar. Ahí no hay más que dos posibilidades, tres posibilidades, que sea puro, empírico o mixto. Por otro lado, según la cantidad de personas que abarque, puede ser general, puede ser singular, puede ser existencial. Ahí más o menos quedó lo de los términos. Voy a recordar la actividad 2. En la actividad 2 se preguntaba por qué se clasificaron tres enunciados que tenían porcentaje de forma distinta. En la actividad 2, el 10 decía que el 80% de las personas tienen fiebre, tienen dolores musculares. Ahí se está refiriendo a algo general, porque es el 80% de todas las personas. Y las personas son muchas, y el 80% de las personas, ¿sí? No es singular, a eso me refiero, es general. Existencial no es, y singular tampoco. Yo puedo saber, puedo de alguna forma averiguar persona por persona el 80% de todas las personas del mundo que existieron, existen y existirán. Entonces es general. Ahora, si dice que tiene fiebre y dolores musculares, ¿eso se puede observar? Entonces, ¿cómo es? No, observar es empírico. Empírico o observable. No,
puede vivir con eso. Es lo mismo que la atención. No tiene muchas complicaciones. Se podría tomar con la mano. ¿Y cómo es? ¿Habla de todos o habla de un porcentaje? De todos. 80% de las personas, una parte. Entonces ahí le pusieron probabilístico, pero sería lo mismo para nosotros dentro del examen que pusieran estadístico. ¿Cuál es la diferencia entre probabilístico y estadístico? Y bueno, tendría que decir, es probable que el 80% de las personas, y el otro dice, el 70% de las personas, o sea, tendría que enunciar una probabilidad así. El tema es que no vamos a meterlos en ese guión. O vamos a ponerles ya la palabra estadístico o vamos a ponerles ya la palabra probabilístico. ¿Sí? Una de las dos. No las dos. Y después teníamos el 20% de los que ingresaron esta mañana en el hospital tienen fiebre, que es igual al que me dijo la compañera, el 50% de los alumnos de este aula llegaron tarde. Es igual, yo los puedo contar. Sería singular porque es acotado, es contable. Como dice que tenían fiebre y la fiebre dijimos que es observable, es empírico. Y como digo porcentaje, es estadístico. Empírico, ¿sería todo lo observable? Empírico es todo lo que tiene que ver con la experiencia, es decir, todo lo que se puede experimentar, sí. Observable piensen que es lo mismo, o sea, utilicemos es lo mismo, lo observable es empírico, todo lo que sea observable es empírico, porque se puede medir por la experiencia. Y aparte piensen que son los 5 sentidos, puse 10, los 5 sentidos, puede ser táctil, puede ser el olor, no tiene por qué ser la vista y tampoco tiene por qué estar presente en este momento. Tiene que ver la posibilidad de observar. Vamos a tratar de colocar términos que no den lugar a dudas si son observables o si son teóricos, o relacionados con las enfermedades que ustedes ya saben, o relacionados con cuestiones de física como electrones, neutrones, parvovirus les pueden poner, algún nombre extraño de una planta, una especie de una planta, es el nombre. O sea, ustedes pueden ver un tomate rojo achatado y eso se llama Platensis no sé qué pirulo. Ustedes no ven el Platensis no sé qué pirulo, ven el tomate rojo achatado, que es el Platensis. Sí. La generalización implica también hablar de una tasa entera, no de uno también. Aunque es observable, también dice si no de clases enteras de... Claro, hablan de muchos sonidos, como todos los metales se hablan de los metales. Yo estoy hablando de todos los metales, no de un solo. Porque empírico no tiene que ver con la cantidad de cosas. Ustedes tienen que diferenciar muy bien acá. En general, lo singular tiene que ver con... O existencial tiene que ver con la cantidad de cosas que me caben a mí. En cambio, lo observable o lo teórico tiene que ver con lo que puedo yo de esa cantidad ver o no ver. O sea, son dos aspectos distintos. O sea que los existenciales, por ejemplo, pueden definirse algo teórico puro o Podrían. Yo podría decir que existe un electrón dando vuelta en esta aula. Y seguro que sí. Porque acá estamos todos llenos de moléculas, nosotros no vemos. Pero esto es todo somos un montón de moléculas que están en movimiento. Bueno. ¿Vamos con eso sin problema? ¿Quieren pasar al punto de las consecuencias observacionales? Por ahí, por ese lado. Una vez que nosotros tenemos los enunciados, tenemos los enunciados generales, sabemos que las hipótesis son enunciados generales, tenemos las hipótesis auxiliares, que también
generales, si son especificaciones singulares son condiciones generales. Perdón, aclaro, este papel tiene que tener, tiene que ser de tornasol para hacer un experimento. Se usó papel de tornasol. Otra cosa es decir que el papel de tornasol cambia de color cuando se introduce en un medio ácido. Eso es una hipótesis. ¿Sí? ¿Confundo mucho? Sí, perdón. Disculpe, eso que dijo antes de que no va a ser parcial o algo así, dijo de los exámenes, no entendí. El puntaje. Sí. ¿A qué se refiere con eso? Quiero que ustedes tuvieron preguntas en el primer parcial que tenían dos partes y podían tener una parte de un punto participada cuando tenían el razonamiento. Una parte era la formulación y otra parte era descubrir qué tipo de razonamiento era. O sea que si está mal el ejercicio está mal, una misma cosita está mal todo. Ajá. Y es menos conflictivo en ese caso, porque después se arman a veces conflictos con qué parte me consideraste que no, y lo que pasa es que había que tener una consistencia de lo que ponían arriba. Por ejemplo, si ustedes escribían un razonamiento que era absolutamente inválido y en la segunda parte me ponían que era una tautología, yo no les podía considerar ese punto porque era absolutamente inconsistente, se lo copiaron de otro que estaba delante o adivinaron algún punto. Ahora, si el enunciado era realmente una tautología y ustedes hicieron un razonamiento mal, pero fueron consistentes con ello y me pusieron que no era verdadero, entonces sí, porque era consistente. ¿Entienden? Pero no pensemos ahora en eso, porque si no vamos a perder tiempo con el puntaje. El único que puede ser que tenga algún puntaje distinguido sea si les hacen hacer el razonamiento lógico que hizo algún investigador, ¿sí? Para probar para llevar a contrastación su hipótesis y que lo formulen y que digan qué tipo de razonamiento es. Ahí podría haber una división de tipos, pero no lo sé porque no me pasaron todavía los parciales, así que no sé cómo es el tema de parcial, pero se me ocurre que eso podría ser una divisoria de dos puntos. Bueno, para ir a eso, porque seguramente en algún momento tendrán que ver alguna fórmula de estas, Montolens, una falacia de afirmación de consecuente, alguna de esas cosas, en algún momento tendrán que identificar. Vayamos por partes. Esta falacia de afirmación de consecuente o la Montolens aparecen cuando nosotros estamos en lo que se llama el contexto de contrastación. Es decir, ya está, descubrimos la hipótesis, formulamos la hipótesis, tenemos todas las hipótesis auxiliares, las condiciones iniciales, la cláusula que es el paribus, o sea, todo lo que tenía que ser relevante estaba puesto acá. Y todo eso lo vamos a testear entonces con la consecuencia observacional. ¿Qué tipo de enunciado tiene que ser la consecuencia observacional? Vamos por la. Voy a decir despacito. ¿General o singular? Singular. Singular, todos de acuerdo. Teórico mixto, teórico puro o observacional. Observacional. Observacional, porque si no, no la puedo medir con la experiencia. ¿Y eso cómo se van a llamar? Enunciados empíricos Básicos. básicos. Perfecto. Vamos a hacer todo bien básico. ¿De dónde salen? Me preguntaban a mí en el otro curso, por ahí a ustedes también les dicen, se derivan de las hipótesis, deductivamente, o sea, tiene que salir de ahí. No es que yo cualquier enunciado básico que tenga, cualquier enunciado empírico, va a ser una consecuencia observacional de algo. Porque yo puedo decir, este sombrero es negro, y es un enunciado singular, empírico, pero no viene de ninguna teoría. Sin embargo, es singular empírico, no me sirve para nada. Bueno, entonces se entendió que tiene que deducirse, tiene que derivarse de la hipótesis, de las hipótesis auxiliares, las condiciones iniciales. Lo que ustedes van a tener seguramente son enunciados
y del costado alguna caracterización de los enunciados, por lo cual ustedes van a tener que poner una flechita en un lugar y lo correspondiente del otro lado. Pero no 25.000, sino una cruz va a corresponder con una cosa. Entonces lo que es bueno es que ustedes puedan identificar bien los enunciados y saber que una consecuencia observacional se tiene que derivar de algo, no tiene por qué ser un enunciado singular que hable sobre las flores y yo estoy hablando de crecimiento de las plantas, a menos que hable del color de las flores. ¿Está claro eso? Entonces tenemos un enunciado singular, empírico, básico, con eso vamos a testear. Muy bien. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo hacemos para testear? A nosotros nos pueden pasar dos cosas. No importa cómo lo vaya a simbolizar yo, pero ustedes me van a entender, ¿no? Acá tenemos una hipótesis, ¿no? En conjunción, un puntito, con una hipótesis auxiliar. Yo voy a poner así, para que quede más definido, auxiliar. Ustedes van a ver la del texto, acuérdense la forma de formularlo, y con dos condiciones iniciales, una condición inicial 1 y una condición inicial 2, y una cláusula ceteris paribus que me dice no hay más nada relevante, no me olvidé de ninguna información, digamos, eso sería la idea traducido al lenguaje. Bueno, de todo esto, yo digo, se va a seguir la consecuencia observacional. Voy al mundo, hago mi experimento, la consecuencia observacional se da y yo hago esto. ¿Qué hice? Muy bien. ¿Qué me pasa a mí? Hay una cosa muy importante. Las consecuencias observacionales se pueden saber si son verdaderas o no. Eso quiere decir que pueden verificarse. Pero de la verificación de la consecuencia observacional, yo no puedo estimar que la hipótesis quede verificada. Eso es un mal razonamiento. La pregunta es, ¿a mí me lo dicen, me lo tengo que aprender de memoria? No. ¿Por qué yo no puedo hacer eso? Yo no puedo hacer eso porque yo dije que cuando todos los metales se hidrataban con el calor, vamos a agarrar un montón de metales, ¿no? Todos los metales se hidrataban con el calor, yo afirmé sobre muchas cosas. Ahora, si yo quiero probar esto, lo quiero plantear y derivar una consecuencia observacional, dejando de lado las hipótesis, las condiciones iniciales, agarro la hebilla, por ejemplo, la hebilla del metal, y la pongo a calentar, a ver qué pasa. Cambia de forma, entonces se dilató. Perfecto. En este caso, funcionó mi hipótesis, porque yo qué sé si va a funcionar con todos los metales. Los pasados, los presentes y los futuros. Y ustedes me dirán, ¿y por qué si hace tantos años que están todos los metales se hidratan con el calor? ¿Pero vieron cómo cambiaron la cantidad de planetas? Cuando yo era chica, la cantidad de planetas era 9, después eran 8, ahora son 11, y cambian, no sabemos si son planetas, planetoides, planetas enanos, cambiando la ciencia. ¿Y alguien, quién se hubiera imaginado en su vida que iban a dejar de ser 9 planetas? Nadie. Pero cuando la ciencia avanza, por ahí se puede descubrir algo que tenga características de metal y que no se dilate con el calor. Entonces, un solo caso, a mí, no me sirve para afirmar una cosa que es tan general. Y este enunciado, aparte, está construido como una falacia, pero yo quiero que entiendan cómo de una consecuencia. ¿Por qué se llama falacia de afirmación del consecuente? Porque para acordarse sería
la falacia de afirmar al afirmar el consecuente, afirmar el antecedente. Esa sería la idea. ¿Y la falacia en qué consiste? La falacia, en términos sencillos, consistiría, más allá de la mala construcción del razonamiento, en términos intuitivos sería en afirmar de una cosa singular un conjunto infinito que no es abarcable. ¿Se entiende mejor ahora? ¿Nosotros en la prueba vamos a tener que escribir eso o solo poner si es falacia? No, nada más que poner eso. Yo estoy tratando de darles a entender. Si los complico, no. Pero la yo porque yo doy clases presenciales y a veces me parece que estos son como puntos clave y ustedes van a tener que escribir una forma. Ahora, si a mí me pasara otra cosa, si a mí no se me da la consecuencia observacional, yo digo acá no se da, entonces digo que acá no se da, ¿estaría actuando mal ahora? No. Muy bien, que es un modus tollens, ¿verdad? Perfecto. Pero el modus tollens a mí ¿qué me dice? ¿Por qué tautológico? Modus tollens es un razonamiento válido. Es un razonamiento válido, sí. No, pero pensé me decía, me preguntaba por qué habías ido por ese lado. No, lo que me dice es nada más que basta un caso para refutar, después lo vamos a discutir. Basta un caso, en principio, bastaría un caso en una consecuencia observacional que no se cumpla para refutar todo este conjunto. Ojo, observación. Yo también podría querer salvar la hipótesis. Podría querer averiguar si en realidad hubo alguna información relevante que me olvidé de dar, si alguna condición inicial estaba mal y la puedo cambiar, si necesito alguna otra hipótesis auxiliar. Les doy un ejemplo. Yo digo, un ejemplo puro de que con esto te ganás todos los programas de televisión de preguntas y respuestas. El de Susana Jiménez era así, no sé si la conocerán porque ya está ahí. Siempre les preguntan, ¿el agua hierve a 100 grados? Y contestan, verdadero. Ese enunciado está mal, porque el agua no hierve a 100 grados. El agua hierve a 100 grados al nivel del mar y en ciertas condiciones de salinidad. Entonces, si yo me hubiera quedado con que el agua hierve a 100 grados, al nivel del mar, y me subo con un agua en condiciones de salinidad que no son las adecuadas. Estoy acá en la tierra, no me subo a una montaña ni nada, porque si no ya sé que no tiene que ver el nivel del mar, pero tiene unas condiciones de salinidad que no son las adecuadas. Entonces no va a hervir a 100 grados. Yo te voy a decir, ¿es que el agua no hierve a 100 grados o es que me olvidé de poner alguna otra hipótesis auxiliar? ¿Lo puedo salvar con una hipótesis ad hoc? Sí, claro, yo puedo poner una aclaración mejor y la salvo. Entonces, ¿para qué servían las hipótesis ad hoc? Y vienen en ayuda en el caso de que se intente refutar mi hipótesis. Porque todo científico está enamorado de su hipótesis y quiere que su hipótesis funcione. Y lo último que va a hacer en la vida es tirarla abajo. Va a tratar de hacer todo lo posible. Pero nosotros le vamos a decir todo lo posible, cualquier cosa, no. Una hipótesis auxiliar que yo pueda testear independientemente de la hipótesis y que tenga sentido, no me pongas cualquier cosa. Cualquier artilugio, como dice Hempel, cualquier estrategia, no sirve. Bien, ya vimos el tema de la contrastación. Acá en el tema de la contrastación, fíjese de dónde fuimos. Fuimos de los términos. Cómo eran los términos, cómo eran los enunciados. Fuimos hasta llegar al enunciado básico. Cuando llegamos al enunciado básico, que era empírico, fuimos a saber cómo se extraían las consecuencias observacionales. Y ahí nos fijábamos para qué servían las consecuencias observacionales y qué esquema lógico me servía. O sea que tenía una razón de ser el hilo conductor. Ahora quiero preguntas que ustedes quieran hacerme. ¿Qué tema más
no se pudo, hay un problema con el tema de la inducción, A mí no me el queda grupo. claro qué es la hipótesis auxiliar. Es una hipótesis que viene o de la misma disciplina o de otra, generalmente de otra, pero que debe ser independiente y que viene en ayuda de la hipótesis para poder derivar la implicación contrastadora. O sea que sería, ¿es diferente a una hipótesis? ¿Es diferente de qué? A la hipótesis esa A las dos, claro, porque la que se llama ad hoc quiere decir para el caso. para el caso de que sea... Para el caso de que existe una refutación, es decir, las primeras hipótesis que uno tiene, ahí en el libro les dice que no se pueden diferenciar, ¿no? Pero yo les voy a dar una estrategia para diferenciarla, que es la temporalidad si uno pudiera tener el proceso de investigación. Al principio uno plantea las hipótesis y las hipótesis auxiliares. Las pone a prueba a través de una consecuencia observacional, que es lo que, perdón que repita los términos, pero para no confundir, testeable con la experiencia, empírico, ¿verdad? Y después veo que no pasa y de hecho la apunta. Entonces digo, uy, la apunta. Me falta algo más poner. Entonces voy a inventar una hipótesis auxiliar que tenga sentido, que pueda testearlo independientemente, y la voy a poner con el conjunto de todas estas. Entonces la hipótesis ad hoc aparece después de un intento de refutación. Un ejemplo, para que vean la importancia de una hipótesis ad hoc. Si yo digo todo el pan alimenta, y hay una aldea de Francia en que la gente, unas mujeres, hicieron pan y las personas que comieron pan, en vez de alimentarse, se pusieron como locas con alucinaciones, se enfermaron. La historia de las brujas de Salem, ¿no? Entonces, a mí se me ocurre decir, bueno, todo el pan alimenta, salvo el que se hace en esta aldea de Francia. Y después voy a otro lugar, a hacer lo mismo y digo, no, todo el pan alimenta salvo el que se hace en esta aldea de Francia. En el Uruguay, porque en el Uruguay pasó que se hizo con una harina descompuesta y hubo mucha gente con problemas intestinales. Entonces tengo que saber con qué tipo de harina se hace el pan. Yo no puedo decir todo el pan alimenta. El pan hecho con harina de X0 y en condición sin hongos, o sea, una cantidad de cosas, de condiciones tengo que poner. ¿Sí? Entonces no vale un artilugio para salvar la situación. Ah, sí, lo que pasa es que salvo acá. Si yo digo, salvo acá no pasó, ¿qué sería? ¿Cómo? A ver, yo tengo una ley que dice, toda regla tiene su excepción. Pero ¿sería lo mismo decir que toda hipótesis tiene su excepción? ¿Qué sería la excepción de una hipótesis? Un caso de refutación, muy bien. La excepción a la hipótesis es el caso de refutación. Entonces, la ley que yo tengo que tener metida acá, el eslogan, el tip que tengo que tener metido acá en la cabeza es que cuando yo tengo una ley y tengo un caso de refutación, no es que toda ley vale con tal excepción. Esa excepción, en todo caso, tendría que explicarle introduciendo alguna hipótesis ad hoc que me salve. El material no estaba bueno, no lo hervía a la temperatura correspondiente, la dosis que puse no era la necesaria. ¿Quedó claro qué es cada hipótesis? ¿Quedó bien? ¿Alguna otra pregunta sobre este ejemplo? El conismo de la contrastación, lo que quiere decir es un poquito, con esto te lo explico, te vas a acordar. Todo esto que estoy poniendo acá en juego es lo que pongo en lo que estoy poniendo en duda cuando hago una contrastación. Entonces el holismo de la contrastación, holos quiere decir todo en griego, holos, perdón, quiere decir todo en griego.
Entonces, el holismo quiere decir que yo no estoy poniendo esta en juego, estoy poniendo esta en conjunto con todo esto y esta maldita cláusula que es infalible que me dice que yo no me olvidé de nada. Todo estoy poniendo en juego, por eso se llama holismo de la contratación. Lo tomás como todo. Lo tomás como todo. Holos quiere decir todo, es decir, acá se pone en juego todo, muchachos. Toda la carne al asador, no es una parte nada más. Si está mal algo, está mal todo. Está mal algo, está mal todo, el conjunto, lo que yo puedo hacer, tengo la opción después de decir, o sea, se refutó el conjunto, pero tengo una opción, a ver si puedo salvarlo. Me fijo a ver si hay alguna que sea la culpable. Si no encuentro ningún culpable o no se me ocurre nada, la tengo que deshacer, o sea, me tengo que deshacer de esa hipótesis y plantear otra. Lo que yo les digo es que en la vida real del científico no resulta que generalmente tiren abajo una hipótesis. Y aparte hay otras cosas que ustedes no vieron, que es como la repetitividad del experimento. No me vale que el experimento lo haya hecho yo sola, lo tiene que hacer otro. Y otro, y otro, y otro, para que esté testeado. Y aparte de eso, puede haber condiciones que son condiciones externas que afecten y que puedan resolver este problema. Por ejemplo, yo estaba mal, me sentía mal ese día, porque el científico no es perfecto, es un ser humano, no es un negro. Entonces, tenía conjuntivitis. Y lo que tenía que ver con el microscopio no lo veía, entonces vi una cosa que no era, vi una perturbación en la observación, y hay que decir que la observación podía estar perturbada, o que el material, ahí les dice, el material podía estar en malas condiciones, si yo uso un reactivo, el reactivo podría estar vencido, ¿sí? Cuando hago un experimento, tanto como hacerlo con alcohol etílico y que el alcohol etílico se venza. ¿Eso de lo mismo tiene que ver con que no se puede aislar el problema, digamos? No, lo que quiere decir, claro, que cuando vos te pones algo en contrastación, no pones hipótesis aisladas o cuestiones de las que ponen ahí aisladamente, sino que siempre las pones en conjunto. Ahora, cuando vos querés saber cuál tenía la culpa, tenés que examinarla una por una. Ese es el doble aspecto que tiene el juego, ¿no? Por un lado, ponemos todo en juego, por eso yo les dije, chicos, toda la carne al asador, todo. Después nos fijamos que dónde pusimos mal el juego. Una pregunta, ¿qué es lo que plantea Popper exactamente? Es una pregunta muy general esa. Lo que Popper plantea, así como teoría, y es para el caso de no se mete con el contexto de descubrimiento, sino solo con el contexto de justificación. Lo que Popper plantea es que lo que el científico debe tratar de hacer es ver si se puede falsar la hipótesis. No que se false, ver si se puede falsar. Por eso se decía que no era falsación. Por eso se dice que es falsacionista, aparte es falsacionista estricto. Hubo algunas diferencias en alguna época en que era más estricto que otro, porque en alguna decía, bueno, es una sola cosa, ¿viste? Y si está mal, se refutó y las hipótesis a 2 en 4. Y en otra época dijo, bueno, podría revisar un poquito la cosa, ver los enunciados más básicos, si los elementos estaban en buenas condiciones. Pero él lo que buscaba era no en sí la falsación, sino a ver si se podía falsar. Y si no se podía falsar, como era reprudente, un tipo prudente, así se lo dice también en epistemología, se llaman a los pesimistas y los optimistas. A Popper se decía que era un pesimista porque bastaba un caso de refutación para que tirara abajo la hipótesis. Lo que Popper quería decir es, bueno, si no la puedo falsar, si me aparece esa falacia, entonces lo que yo voy a decir no es que está verificada, yo voy a decir es, por ahora no la puedo tirar abajo.
Por ahora no la pude refutar. Está corroborada. Eso quiere decir corroborada. Sigamos con la misma. Por ahora. Mañana no sé. ¿Qué diferencia había con Hempel, que es el confirmacionista? Y Hempel es el optimista. Hempel dice, y bueno, la probé una vez, la probé dos, la probé tres, la probé cuatro. No voy a decir que es verdadera, porque yo sé que en algún momento puede fallar. Pero voy a decir que tiene suficiente fuerza. Hempel, que tiene suficiente fuerza, aumentó su valor, por eso voy a hablar de confirmación. Ahí desaparece, pero no les explica. La idea del confirmacionista es esa, como yo la probé muchas veces, hace como una inducción, muchas veces tuve éxito, entonces es probable que tenga éxito. Pero igual no va a decir verdadera. Ojo que verdadero no es lo mismo que confirmado, Verificado. que verificado. Verificar. Verificar no es lo mismo que confirmar. Verificar es que es verdadero. Es que es verdadero, sí. Y eso solo se puede decir de qué tipo de enunciado. De vuelta a los empíricos básicos, porque son singulares, observables, y puedo decir si se dan o no se dan. De los enunciados generales no puedo decir. De los que son para testear la teoría. Sí. ¿Las leyes universales serían verificadas? Y por lo que acabo de decir, ¿qué me dicen ustedes? ¿Las leyes universales podrían ser verificadas? No, porque no son singulares. No, porque están hablando de lo presente, lo pasado y lo futuro. ¿Cómo podría yo saber qué va a pasar mañana? ¿Cómo podría saber lo que está pasando al mismo tiempo en el mundo? Yo soy de un solo caso, ¿puedo decir de todos? Sería inconsistente, muy fuerte. De 10, ¿puedo decir? ¿Cuántos casos necesito? Porque a gente se lo criticaba porque era confirmacionista, que decía, bueno, vos por una cantidad de casos exitosos decís que tiene más fuerza, que funciona mejor, no decía verificado, ¿no? Pero decían, decime cuántos necesito. Así pasó en la Segunda Guerra Mundial. Se usó la sulfamida para curar las heridas de la gente que tenían que sacar una pierna o para cicatrizar, ¿no? Y desinfectar. Para muchos funcionó, para otros no funcionó. Pero como estábamos en época de guerra, la gente pensaba que se moría porque igual se tenía que morir, porque tenía gangrena. Después dijeron que bueno, la sulfamida está genial, la vamos a aplicar a las personas que no están en situación de guerra. ¿Qué pasó ahí? Empezó a haber gente que era alérgica a la sulfamida. Entonces por ahí una cosa que en un momento se testeó como que funcionaba a mí, porque había un aspecto que yo no había tomado en cuenta, o sea que la gente podía tener un rechazo a eso y no que se moría porque estaba mal, digamos, y ya se iba a morir. Después en otra muestra sí lo puedo tomar. Así que no se entusiasmen tanto cuando algo está, supuestamente está validado en el sistema científico. Puede ser que mañana no sea así. Es medio desgastante, ¿vieron? Porque uno duda de las cosas, pero está bueno. A ver, ¿algo más? Una pregunta. El texto hablaba de hipótesis derivadas, Sí. que decía que esas, a diferencia de las auxiliares, sí dependían de la principal. Sí. ¿Cuál sería, por ejemplo, una hipótesis derivada? Y decime qué actividad. En la parte de hipótesis auxiliares que se explicaba, decía que se oponían a las derivadas se oponían a las auxiliares porque eran dependientes y no independientes. No, sí, eso es lo que digo. Estoy pensando en un ejemplo de hipótesis derivada. Bueno, una hipótesis derivada podría ser en un caso de que si cuando uno inocula un virus en una persona sana, se defiende, el organismo se defiende, eso podría derivarse en que en otros casos de enfermedades que son del mismo tipo de digamos, una bacteria podría funcionar de la misma manera. Esa sería una hipótesis derivada de la bacteria. Siempre que dijera todas las inoculaciones de una derivada es si yo tengo tal enfermedad y saco una inoculación y me infecto
paciente enfermo también va a pasar. ¿Algo más? Entonces, la actividad 10, la del murciélago, el punto B, no me doy cuenta cómo sacar cada una, o sea, en la segunda comida acá, en la segunda experiencia de ¿Toda la parte B o qué de la parte B? No, sí, la parte B, como que no entiendo. Bueno, esto sería complicado de explicar porque es como que vos no sabés cómo encontrar la hipótesis, no sabés cómo encontrar las hipótesis, las condiciones iniciales, no sabés cómo encontrar las consecuencias observacionales, no sabés cómo encontrar las hipótesis ad hoc, entonces facilita. No, igual sí, soy yo. No, como ustedes los parciales sí, pero acá justamente encontrarlo donde dice la segunda experiencia del biólogo no me doy cuenta. La segunda experiencia, sí, la de los murciélagos. Sí, esa parte nada más. ¿Perciben objetos por medio del oído? Sí. ¿No sabés por qué sacó esa hipótesis? Claro. Y porque descartó la vista como uno de los posibles algicebatos. Entonces pensó en otro elemento de percepción que podría ser, porque en esa época todavía no había una posibilidad así de entender, porque vos conocés la teoría actual y sabés que son como radares, ¿no? Sí. Pero en esa época no había, claro, entonces se consideraban los 5 sentidos comunes. Bueno, si yo te tapo los ojos, se puso en juego el oído, pero claro, se podría haber puesto el tacto o el gusto en el juego. Y podrían haberse, o sea, es una forma de construirlo, pero no es la única forma de construirlo, porque también lo preguntaron otros compañeros en el foro, podría haber tomado cualquier otro sentido, pero a ese lo ocurrió tapar de los oídos. Si a mí se me hubiera ocurrido tapar de la boca o las fosas nasales para que las fosas nasales no tienen que ser, digamos, la parte de lo que tiene que ver con el sentido del olfato, no me hubiera dado cuenta. Esas son como casualidades de los experimentos. Lo que pasa es que lo hizo así, pero cuentan cómo lo hizo. Ahora, ¿por qué sospechó que era el oído? Porque se le dio por ahí, porque por ahí podría haber sospechado que era el olfato. Y lo que pensó es que el sonido tenía un poco más que ver con esto. Sí. ¿Algo más o hacemos un...? ¿Qué son las reglas de correspondencia? ¿Cómo que son las reglas de correspondencia? Se refiere a los enunciados teóricos mixtos. Sí. Los enunciados teóricos mixtos son los que me sirven a mí para bajar de los enunciados que son teóricos puros a enunciados que tengan algo observable, para después se llaman enunciados puente. Con esos enunciados puente después puedo sacar el otro término teórico y conectarlo todo con términos observables y poder así llegar a una consecuencia observacional. Esas son las llamadas reglas de correspondencia. También se habla de reglas de correspondencia en los sistemas axiomáticos, por eso es. ¿Puede explicar lo del sistema axiomático? Bueno, el sistema axiomático, lo que nosotros tenemos, para empezar, es una construcción de tipo matemática. ¿Sí? En ese sentido es parecido a la lógica, no es empírico. Yo lo que voy a medir en un sistema axiomático es la consistencia o no del sistema. Voy a tener unos enunciados que yo considero punto de partida. Esos enunciados que yo considero de punto de partida los voy a postular como verdaderos sin discutirlos. Pero para que el sistema axiomático tenga sentido, yo tendría que poder derivar otros enunciados que los derivo a través de los teoremas. Esos teoremas sí pueden tener verdad o falsedad.
Eso es un sistema axiomático. Es un sistema lógico-matemático. El axioma siempre se tiene como verdadero. No se discute. ¿Y el teorema es el método? El teorema son las formas en que puede desarmarse ese enunciado para poder llegar a alguna conclusión, digamos. Son los que son deductivos. Los primeros se tienen como verdaderos, no se discuten. ¿Sí? Tanto no se discuten que si yo puedo tener algo que es teorema en un sistema axiomático, ponerlo como axioma de otro juego y empezar con eso como punto de partida y ahí deducir teoremas del sistema axiomático. Ahora, ¿qué pasa con eso? Eso no es de ciencias fácticas, eso es de ciencias formales. Entonces, yo no voy a ponerme a evaluar con un sistema de contrastación los axiomas, porque no tiene sentido, porque son postulados que se tienen por verdaderos y no se discuten. Lo que tiene que ver es la consistencia del sistema. Por eso lo que se van a interesar ustedes, más que los sistemas axiomáticos, va a ser las ciencias fácticas, que son las susceptibles de poder tener contrastación. Sí. El problema de la teoricidad, lo que separa de los términos teóricos y no teóricos, por ejemplo. Los teóricos, en la página 281. Sí, Vamos a leer tranquilos. Me lo preguntaron en el anterior, pero esto lo despacito. Esa es la página 282 donde dice las teorías proponen nuevos conceptos. Ahí. Para saber cuáles son los términos teóricos T y los disponibles con anterioridad. ¿Qué quiere decir que las teorías proponen nuevos conceptos para explicar el comportamiento de las entidades que caerían bajo conceptos disponibles con anterioridad? Yo puedo dar un caso de la explicación, pero no voy a decir que está disponible con anterioridad para ir paso a paso entendiendo la cuestión. Por ejemplo, en la teoría de la herencia. En la teoría de la herencia, uno de los rasgos de una persona hereda es el color de ojos. El color de ojos no se hereda de la mezcla de los ojos de los padres, como se creía antiguamente, sino porque nosotros tenemos genes con determinadas características que tienen que ver unos con el color, a veces son combinatorias, a veces no. Y la cosa es así, si yo tengo celeste y marrón, si me combina con otro celeste y marrón del papá, la mamá tiene celeste y marrón, y se combina celeste y marrón del papá, van a salir marrones, porque son los que dominan. Ahí hay también una cuestión entre dominancia y recesividad. Hay genes que son más difícilmente transmitibles que otros. La única forma de que a mí me salga un chico con ojos celestes es que, no que el padre tenga ojos celestes, que el padre tenga, el padre o la madre, tenga dentro de sus cromosomas, adentro de su ADN, digamos, interior, para decirlo de alguna forma, la característica celeste, porque a lo mejor la madre tiene ojos marrones, pero adentro suyo tiene el carácter marrón celeste que heredó de su papá. Lo que pasa es que no lo transmitió en su momento, por eso no tenía su hijo color celeste. Pero el nieto puede, porque el hijo lo tiene adentro, pero no lo expresó, puede tener ojos color celeste que le vinieron del abuelo, y no le vinieron así sobre el espacio cibernético, le vinieron acá dentro de la fisiología. Bueno, eso quiere decir que hay conceptos para explicar el comportamiento de entidades, nuevos conceptos. Por ejemplo, el concepto de gen es un concepto para explicar cómo es que las cosas se heredan. Ahora, ¿qué quiere decir con conceptos disponibles de
con anterioridad. Acá tienen ustedes. De esta manera, la genética clásica se puso el nuevo concepto de gen para explicar lo que ocurría con la herencia de los rasgos. ¿Qué quiere decir? Yo puse el concepto gen para explicarle a ustedes qué ocurría con la herencia de el rasgo color de ojos. ¿Ahí se entiende? Porque estoy poniendo algo con anterioridad. El concepto de rasgo y también el de herencia existían antes, pero se creía que era de mezcla, no se creía que estaban combinados de la manera que yo se los estoy explicando en la teoría de la genética. Que dicho sea de paso, explico, Mendel no propuso el término gen, sino que propuso el término caracteres, ¿sí? Porque no conocía nada de gen, eso es posterior. Y lo hizo con plantitas. ¿Por qué lo hizo con plantitas? Porque sacaba generaciones de plantitas rápido. Si lo hace con elefantes, se murió. Y una serie de elefantes a otra serie de elefantes o de personas no puede saber la herencia en muchos tiempos. Entonces él necesitaba saber que pasaban muchas generaciones de plantas y con las plantitas sabían seguir. El concepto de herencia de rasgo entonces también existía previamente. Siempre llamaba a los teóricos que expresan conceptos propuestos por una teoría T, términos teóricos de T. O sea, los conceptos propuestos por Mendel, carácter, o pongamos gen, de la genética actual, ¿es un término teórico? ¿O no? Sí. Entonces, es término teórico de la teoría. Ahí no hay problema, es igual que antes. Y a los términos que expresan conceptos disponibles con anterioridad a T, términos preteóricos o antecedentes a T, por ejemplo, herencia o rasgo. Cuando dentro de su teoría aparecía la palabra herencia o aparecía la palabra rasgo, son términos preteóricos, porque antes la gente usaba la palabra herencia con una disponibilidad mucho más grande que no era solamente la herencia del padre o un hijo, sino la herencia de dinero. Y la palabra rasgo se usaba habitualmente para decir este tiene un color, un tamaño. Eso es nada más lo que quiero decir. ¿Muy complicado? ¿Se entiende ahora? Era una frase. Hace un rato me agarraron con la misma frase. Digo, hay una frase que frase donde estaba. Entonces, Sí. El tema de inducción. Vamos, rápido, sí. ¿Qué pasa sobre el tema de inducción? El tema de inducción. Bueno, sí. No fue una pregunta precisa, pero la vamos a hacer rápido. La clave es, el inductivista no me sirve para el contexto de descubrimiento. ¿Por qué no me sirve el inductivista para el contexto de descubrimiento? Porque cree que toda ley comienza con la pura observación de las cosas. Y entonces él dice, yo observo todas las cosas, primer paso. Segundo paso, las clasifico y ordeno. Tercer paso, hago una generalización, como hacemos con el razonamiento inductivo, una generalización. Cuarto paso es mixto, no me lo voy a explicar como no sabe dónde salen los términos teóricos. Entonces, ¿qué le critican a la gente? A la gente le dicen, mira, vos estás equivocado. Porque cuando vos haces una investigación, no es cierto que vos tomás todas las cosas. Si yo quiero saber por qué una persona tiene problemas al pronunciar palabras, con la R o con otra letra, o problemas al hablar, a mí me interesa el color de ojos que tiene, el pelo, si es gordo flaco, ¿me interesa eso? ¿Me interesa de qué país viene? Sí, porque puede que no sea un problema fonobiológico, sino que sea un problema de pronunciación. Mi abuela, que era rumana, la R la pronunciaba mal, siempre la pronunció toda su vida y nunca fue a la fonobióloga y no tenía un problema para las palabras. Me interesa saber muchos temas que tienen que ver con la neurolingüística, eso sí. Entonces no es que observo todo, observo un recorte de cada uno. Eso quiere decir que yo no estoy observando en forma pura, estoy metiendo algo que no es pura observación, estoy metiendo un criterio. Aparte, cuando uno ordena, segundo paso, ordeno, ¿qué ordena cuando
que desclasificar. Criterios de orden. Por ejemplo, yo voy a apilar algo, voy a empezar por lo más chiquito abajo y lo más grande arriba, no, se me va a la pila a la mierda. Tengo que empezar, pongo el lo rectangular, lo oval, porque si pongo lo oval antes de lo rectangular y lo rectangular es más grande se me cae, entonces voy organizando por las formas. Ese es un criterio. Mamá nos organiza la ropa, los pullovers, las remeras, las camperas, después vamos, se lo hacemos todo pelota y otra vez mamá tiene un criterio para organizar la ropa y que nosotros le encontremos gracias a mamá que organiza la ropa. Bueno, ese es un criterio de clasificación. Criterio de clasificación hay sobre cosas científicas, sobre las especies, los animales, las familias, todo lo que ustedes ven en taxonomía, cuando ustedes encuentran en los museos, si fueron alguna vez un montón de bichitos, de insectos ahí hinchaditos, para saber de qué familia vienen, qué características tienen. O sea, que estoy poniendo algo que no es la pura observación, porque la observación no me dice cómo ordenar, soy yo la que te ordeno mundo. Yo mundo te ordeno. Tercer paso, generalizo. ¿Pero yo generalizo sobre lo observable o me voy más allá de lo observable? Me voy más allá. Porque yo digo, de una cantidad de cosas que se comportaban de la misma manera, digo que todos se comportan así. Ejemplo típico del razonamiento inductivo, porque el razonamiento inductivo no presenta certeza de premisas a conclusión. ¿Por qué no presenta certeza? Porque yo puedo tener un enunciado, por ejemplo, todas las vacas no ponen huevos. Todos los perros, bueno, todas las vacas son mamíferos y no ponen huevos. Todos los perros son mamíferos y no ponen huevos. Todos los hombres, y las mujeres también, son mamíferos y no ponen huevos, y así una secuencia larga. Entonces llegó a la conclusión, todos los mamíferos no ponen huevos. ¿Y eso cómo está? Está mal porque, ¿qué pasó? Con los metales todavía no sé, pero acá estoy segura. El ornitorrinco no pone huevos y el equina tampoco. Y los dos son mamíferos. Entonces, como yo no puedo tener, es lo mismo en el sentido de, como yo no puedo tener, abarcar, no soy omnisciente, el razonamiento inductivo, yo puedo tener premisas, o sea, lo puedo construir correctamente, no es que lo construyen correctamente, pero no me da a mí una certeza de que el enunciado general que yo saqué es verdadero, por más que sean verdaderas todas las premisas. Distinto el deductivo, que si yo tenía las premisas verdaderas, la conclusión no podía ser falsa. Entonces, cuando yo me manejo con el método inductivo, no es que el razonamiento inductivo es lo mismo que el método inductivo. El método inductivo es un método para averiguar cosas. Ahora, yo estoy usando en el método inductivo un razonamiento que tiene problemas. Por eso, la inducción no funciona para descubrir hipótesis. Pero la otra pregunta que me quiero dejar. Yo tengo una oración, digamos, en la página 262 que no entiendo. Bueno, esto de la oración en una página se me hace que lo puedo tener un concepto general, pero a ver, muchos contemporáneos lo atacaron fuertemente. A partir de dice, sin embargo, para ser justo con Bull, que no haya razones concluyentes, no sé si quiere agregar. Es que no sé si es 262. 262. A 262. Sí, de tu. Vos lo tenés así con un... Sí, abajo dice con realidad. Sí. La parte que dice, sin embargo, para ser justo con Bull, que no haya razones concluyentes independientes de los paradigmas para la elección entre paradigmas. No implica que no haya razones concluyentes. Bueno, ¿a qué se refiere con razones concluyentes acá? Está refiriendo a lo que los positivistas llamarían, tengo un modus tollens, tengo una formalización para decir esto no vale. ¿Entendemos? O sea, eso sería una razón concluyente. La razón que tiene, que expresa Kuhn para el abandono de un paradigma por otro paradigma,
es que apareció un problema llamado anomalía, un problema grave, no un problema común, que no se podía resolver con el otro paradigma. Se elaboró un paradigma alternativo. Ese paradigma alternativo explicaba lo que el anterior explicaba y aparte ese elemento nuevo que apareció como anomalía, incluía todo. Y entonces yo me cambio de paradigma. Entonces la pregunta es, ¿y por qué? Si no tenés ninguna estructura lógica, como me decían los positivistas. Bueno, acá Kuhn apela a una metáfora y dice, el cambio de paradigma es como una conversión religiosa. No es que un paradigma sea mejor que otro, inconmensurabilidad. Los paradigmas son distintos. ¿Por qué? Porque tienen puntos de partida diferentes y así se construyen y son consistentes en sí mismos. Yo me voy a cambiar porque me explica más que lo que me explicaba. Y me voy a cambiar también porque se cambió toda la comunidad científica y si no me quedo solo como una ostra y nadie me da pelota. Pero hace falta que esté el paradigma para cambiarlo. Sí, tiene que estar en crisis. Sí. Tiene que estar en crisis, tiene que sufrir todas las etapas. Tiene que haber crisis, tiene que haber revolución. Si hay un problema, pero el problema se puede resolver con los elementos del paradigma, o sea, no es que el paradigma está si quiere todo el tiempo. Está bien, el paradigma te dice por qué camino debes ir, qué teorías debes tomar, qué elementos, qué son problemas y qué no son problemas, para que vos no te confundas en la vida. Vos vas, sos como socio de un club de fútbol. Dale. Pues empieza a aparecer un problema en la cancha que no se puede resolver y viene otro club y el jugador ese que no servía es un asco. Y cambiarse de paradigma es como que me cambio de club. Me voy al club de los otros científicos, me daban la felicidad de ganar y aparte el mejor jugador del mundo. Muy burdo lo que yo estoy explicando, pero él dice es como una conversión religiosa, en el libro Las estructuras de las revoluciones científicas. El motivo que sí podemos encontrar es que el otro me va a explicar no solo lo que el anterior me explicaba, sino un problema que el otro no podía dar cuenta. Pero no habría una estructura lógica que me determine. Eso es lo difícil, por lo cual lo llaman a él subjetivista, porque para la ciencia positivista, lo objetivo es lo que se puede resolver con caracteres matemáticos, lo puedo hacer lógica, puedo sacar si el razonamiento es válido o inválido, y acá no hay un razonamiento válido o inválido, es una conjunción. ¿Alguna otra pregunta? No me quedó claro la diferencia de Popper y Kuhn. Bueno, la diferencia de Popper y Kuhn es que Popper está hablando de teorías científicas y de cómo se contrastan las teorías científicas y no habla de construcción de paradigmas. Lo que habla Kuhn es que la historia de el desarrollo de una disciplina científica se da no a través de teorías, sino a través de paradigmas. Los paradigmas son matrices disciplinares que están construidas por cantidad de teorías, por cómo experimentar, por la cantidad de problemas que vamos a usar, la metodología que vamos a usar. No es una teoría, es un conjunto de cosas. Y el paradigma, por otro lado, no se refuta, acabo de decirlo, no es una teoría, no se refuta, no tiene contrastación, es que no me funciona, nada más. No me funciona y termino abandonando. Esa es una diferencia crucial. Uno está justificando teorías, el otro está explicando por qué se cambia un paradigma por otro con un proceso revolucionario. Sí, una pregunta, ¿cuál es la influencia que tuvo Hanson, sobre Kuhn? Bueno, en realidad es la constitución que tiene que ver con una constitución un poco de tipo sociológico histórico del paradigma, porque Kuhn le da mucha importancia en otros textos a la parte de las creencias, ¿sí?, que también constituyen parte del paradigma.
la creencia, lo que se llama la cosmovisión, forma parte del paradigma. Esto no es una cosa tangible como otros principios científicos, sino que es la visión del mundo que en ese momento se tenía. Y eso es lo más difícil de arrancar, porque cuando yo estoy metido en un paradigma y estoy metido en una visión del mundo, una creencia del universo y todo eso, es como muy difícil, ¿no? Es como si ustedes los sacaran de una cultura y los metieran así en el medio de otra cultura. Eso. Más sobre eso también como conjunto. Sí. Cuando habla de congestión heredada, ¿tiene que ver con el empirismo lógico o con la ciencia clásica? No, con la concepción heredada es el empirismo lógico. ¿Qué hora tenemos? La hermenéutica es interpretación. Por ejemplo, la historia se dice que es hermenéutica porque es una interpretación de los hechos que acontecieron a lo largo de la historia. El problema de la teoricidad. ¿Qué parte de teoricidad? ¿Cómo? ¿En qué consiste? Me gusta casi al final, en la página 269. A ver, no puedo encontrar. Ese está en la página 278. 278. Bueno, la concepción heredada que me preguntaban recién es la división entre términos observacionales y teóricos. Después, lo que va a haber de diferente de la concepción heredada es cuando se vea que en realidad todas las entidades observacionales van a tener algo de teórico, por eso que sea. No, eso es de Mendel. Van a tener algo de teórico, en el sentido, ¿en qué sentido? En el sentido de que son construidos, en realidad. O sea, se construyen. Según los defensores de la carga teórica, de la observación, esta distinción es imposible si Kuhn también tiene que ver esto. En estos términos, pues la observación está cargada de Kuhn, influenciado por estos críticos, dejó de lado la reflexión con respecto a las posibles distinciones entre conceptos de una teoría, que es lo que yo le dije que no vamos a encontrar. ¿Qué quiere decir eso? A ver, cuando los empiristas estrictos, los inductivistas, hablaban de observación pura, ¿qué les dije yo? ¿Hay algo que sea puramente observable, realmente desnudo de toda creencia o reflexión que nosotros traemos con nosotros? ¿Algo que se pueda decir puramente observable? No. Siempre hay algo, aunque sea la cultura que nosotros nacimos, nos hace interpretar esto como una mesa o un escritorio o algo para apoyar. Y si yo traigo a un indio que está metido en la selva todo el día, no va a saber para qué sirve esto. ¿Vieron ustedes la película Los dioses deben estar locos? Bueno, los dioses deben estar locos, en una tribu muy alejada cae de un avión una botella de Coca-Cola. Entonces, la tribu, como vio que cayó del cielo, empieza a averiguar que ese es elemento extraño. Por supuesto que no conocen ni la Coca-Cola, ni otras personas, ni anglosajones, ni norteamericanos, ni nada, viven en la selva solos. Empiezan a golpear, a hacer una cosa, a hacer otra, todos se pelean por la botella, la adoran, después la odian, dicen pero si cayó del cielo nos la mandó los dioses, se arma tal lío con la botella que mandan a uno a lo que se llama el fin del mundo, porque creían en el fin del mundo, o sea, creían que había un lugar, digamos, había una montaña y después estaba el vacío y lo tiraban y ese era el fin del mundo, a que se deshaga de la botella. Y entonces, bueno,
la película es interesante porque cuenta toda la historia de este pobre indio mezclándose entre la gente y todos los problemas que tiene para llevarla a algún lugar donde había algún abismo y tirarla y deshacerse de la otra. Pero ¿cuál es el tema acá? El tema acá es que viene a introducirse en nuestra cultura algo de lo cual no teníamos un marco de referencia. Entonces es algo como extraño y necesitamos nosotros clasificarlo. Entonces en el mundo nosotros, las cosas que son observables para nosotros, están clasificados aunque sea en ese marco de referencia cultural. O sea, puede ser que yo no sepa exactamente lo mismo que un biólogo que es una célula, pero puedo adquirir ese conocimiento porque está en los libros de biología. Y eso sería parte de una teoría. Aparte tengo un montón de conocimiento porque sé cómo tomar un taxi, cómo tomar un colectivo. Cómo tomar un taxi no sé porque está muy caro. Cómo entrar en el subte tampoco, cómo caminar con la mochila llena y cargada de cosas, eso es lo que más sé. Bueno, hay un montón de saberes, así que nosotros tenemos, que tienen que ver con nuestro contexto cultural. Entonces, no hay nada que sea observable puramente, siempre está como nuestra observación. ¿Vieron cuando yo les dije perturbada? La observación perturbada en el sentido, pero perturbada porque yo les dije porque tenía conjuntivitis. No, puede estar perturbada porque yo creo que los objetos son de una determinada manera. O sea, ustedes creen que eso es una puerta, pero en realidad podría ser, en vez de ser una puerta, sería un fenómeno que está siendo iluminado para acá y parece una puerta. ¿Qué saben cómo es el mundo? ¿Qué saben si el universo es como es o es de otra cosa? Pero eso ya es lo que no le gusta a los epistemólogos y se llama metafísica. Entrar en el mundo de las especulaciones, porque entonces no podemos resolver qué pasa en la realidad. Sí, con el tema de los juicios de valor. Los juicios de valor tienen que ver éticos, son juicios éticos. Algunos tienen significado y otros no. No, lo que pasa es que unos son instrumentales y otros no. Un juicio de valor puede decir la abundancia es buena. Eso es un juicio de valor. La abundancia es buena porque permite que los bienes se distribuyan en la población, ahí tiene un significado instrumental. Y ese es lo que nos interesa a nosotros. Un juicio de valor por el puro hecho de ser ético no me sirve a mí. ¿Sí? Se le da un significado que tiene que ver con una aplicación que pueda tener. Sí. ¿Nos pueden llegar a pedir que elucidemos un término? ¿Que consideren que? Que elucidemos un término. Elucidar. Bueno, en ese caso ustedes tendrán que dar una definición, ¿verdad? Del término. No, lo que les puede llegar a preguntar es qué quiere decir elucidación. O sea, que elucidación esté en algún lugar y no que ustedes escriban qué es elucidación, sino que va a estar enunciada que es la elucidación y que ustedes sepan captar la definición con la palabra. O si es necesario elucidar un término o no, cuando es necesario utilizarlo. Por eso lo más importante es que entiendan lo conceptual, cómo se maneja todo eso.